Estamos en esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores. Desde el 13 al 10 de julio, viví la Copa América 2021 con Eduardo Guti Gutiérrez, el relator celeste. Los comentarios de Daniel Ordóñez y Alfonso Irrazábal, junto a todo el equipo de Fútbol 1130. Va largo, el envío contra larga. De uno a la media, le va a quedar Máximo metido a largo. En Radio Nacional, AM 1130. En Tacuarembó, La Candela FM 105.5. En Rivera, FM Tranqueras 107.3. En Florida, FM Piedra Alta 105.5. En Cerro Largo, FM Positiva de Río Branco 89.7 FM. En estacionsaradí.com. Fútbol 1130. En busca de la 16. Porque a los días se nos van, quiero jugar hasta el final. Porque hay que ir a buscar. Doy mi vida. Radio Nacional, 1130 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a toda la República Oriental del Uruguay, buen día a todos aquellos que están en nuestro territorio y fuera de él, constituyendo, bueno, ese concepto, esa unidad, esa sociedad que es precisamente una república, la República Oriental del Uruguay. Los uruguayos dentro del territorio nacional, aquellos que están en la diáspora uruguaya y hoy en este mundo bajo pandemia. Vamos a conversar, vamos a hacer todo lo posible, establecer el contacto vía Zoom. Si es posible, primera vez que lo vamos a intentar con el economista Jorge Caumont. Si no es posible, vamos a hacer la charla telefónica, no hay ningún inconveniente. Estableceremos contacto telefónico con él para cumplir con la columna de los días miércoles, ya columna habitual del economista Jorge Caumont. Bueno, que evidentemente honra el programa con sus conocimientos, es docente universitario, asesor hace muchos años a nivel nacional e internacional de grandes empresas, consultor económico, economista. Y vamos a conversar con él respecto a un tema que ya venimos desarrollando, como lo es el tema inflación. La inflación es realmente un punto clave dentro de la economía. Es una de esas variables, como dicen los economistas, que afecta muchísimo a distintas variables de la economía, que se correlaciona con otras variables, y que en definitiva, como dicen los economistas también, cuando la inflación se incrementa, cuando hay inflación, se genera pobreza. Es uno de los efectos que trae aparejada la inflación. Uruguay, tengo estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, que nos da que hoy por hoy Uruguay está respondiendo a ese llamado rango meta o rango objetivo inflacionario, que da, bueno, un promedio de un 6, tanto por ciento de inflación, primera vez desde el año 2018. Tengo otros datos, ya está con nosotros el economista Jorge Caumont. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Muy bien,
Muchas gracias, espero que ustedes estén bien también. Muchísimas gracias por estar presente, Jorge. No, está bien. ¿Qué tema, no? La inflación es un tema realmente importante. Yo ayer miraba un programa, connotado programa de La Nación TV, donde daban los promedios inflacionarios en la región. Claro, comparándolo con Argentina, que está realmente en un momento desastroso, ¿no? Hace muchos años, pero Argentina está acumulando una inflación mensual, daban datos de esta naturaleza, mensual al mes de abril, del 4,5% de inflación. Un dato que puede ser la inflación de un país en todo el año, ¿no? Un acumulado anual. Y en esa región Uruguay, Paraguay, Perú y Chile son los que están mejor. Uruguay está dentro de los 4 países con mejor, digamos, rango inflacionario. Daba en abril un 0,69 y los demás están parecidos, creo que hay uno que llega al 1%. ¿Qué tema, no? La inflación. Usted nos había explicado que es un fenómeno monetario, por otra parte, y no, sí, tal cual, es el peor de los impuestos, ¿no? Claro. Y además genera mucha ineficiencia en la economía, porque siempre hay que estar volviendo a negociar muchos precios que no están, que no se mueven con la inflación más que de manera indexada a ella, ¿no? Los salarios, por ejemplo, las tarifas públicas, todo ese tipo de cosas, y dan lugar a pérdidas de tiempo tremendas, dan lugar a costos de transacciones muy grandes y generalmente también a ineficiencias productivas, ¿no? O sea, si se fijan los salarios por encima del nivel que deberían fijarse tras las negociaciones, eso genera más desempleo, o si las tarifas públicas se fijan por encima de lo que, o por encima de lo que es, digamos, el mundo, la competitividad cae. Entonces hay que estar generando todo ese tipo de reuniones y para realizar ajustes que finalmente terminan con una ineficiencia sobre la economía y además a veces también hasta iniquidades, ¿verdad? Claro. Entonces la inflación es un impuesto tremendamente malo, se usa como en la Argentina para financiar gastos del Estado o cosas por el estilo, ¿no? En este caso de Argentina, por ejemplo, el déficit es tan alto que hay que financiarlo con emisión porque nadie le presta, está al borde del default de vuelta, o sea, de no pagar la deuda, claro. Nadie le presta, entonces hay que financiar el exceso de gasto público con emisión monetaria y eso genera la inflación. Seguro. Entonces, mientras no corrijan la parte fiscal y la parte de endeudamiento con el resto del mundo, van a seguir teniendo estos problemas, ¿verdad? Sí, es un tema que si no se corrige va generando un montón de problemas. Es una patología de la economía, ¿no? Acá tengo un dato, Jorge, que dice que la inflación en Uruguay tuvo la mayor baja desde el año 2005 y se ubicó dentro de la meta por primera vez. Usted lo había explicado. Lo podemos ver, sí. Yo lo que digo es que en el caso de Argentina, por ejemplo, todo esto se hace porque se evita el ajuste, diciendo que el ajuste fiscal perjudica a la gente de menores ingresos y cosas por el estilo. Ya pusieron impuestos de todo tipo desde el punto de vista real, digamos, pusieron impuestos al patrimonio, a las ganancias, a la renta. Sí. ¿Verdad? Entonces, aún así tienen déficit y son tan, perdonando la expresión, tan ignorantes desde el punto de vista económico, como por ejemplo uno que fue ministro de Economía, con nombre ruso creo que es, Kicillof, sí. Es el actual gobernador de Buenos Aires, conductor de la provincia de Buenos Aires. Entonces, y siguen insistiendo en lo mismo. Sí. ¿no? Sí. Usted vio... Es una ignorancia, por más que sea economista ese muchacho, es una ignorancia tan grande, tan tremenda, ¿no? Que bueno, ¿qué aspira con o es ignorante o lo hace de hijo de la madre, ¿verdad? Porque capaz que aspira a otra cosa. Bueno, está. Sí. El tema es que la inflación es un fenómeno monetario, si vos seguís emitiendo, los precios van a subir, etcétera, etcétera. Claro. En el caso de Uruguay, respecto a esa pregunta, de qué ha pasado con la inflación,
¿desde cuándo es que ha bajado? No sé, ¿cuál era la pregunta? Mira, este informe que es del país, pero según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el índice de precios al consumo, IPC, en abril subió un 0,5% y la inflación en los últimos 12 meses se desaceleró a 6,76%. A 6,76, ¿sí? Eso sí, está claro. Sí. Está dentro de la banda objetivo, y la inflación viene declinando, sobre todo drásticamente en los últimos, del 10 y algo que estaba sí, hace, no sé, aproximadamente, no recuerdo bien, pero creo que estaba en 10, si no me equivoco, llegó a estar en 10, a ver, alrededor de julio del 2020 estaba en 10, junio del 2020 estaba en 10,86. Ajá. El nuevo gobierno recibió la inflación en marzo de ese año, estaba en si no me equivoco, 13, ¿no era? Que dijo 9,16. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Subió a 10,36, hubo ajustes salariales y eso, en junio del 2020, y de tarifas, perdón, porque no se habían ajustado durante el periodo electoral, y hoy están en 6,76. Hoy sale la inflación, para mí va a salir un poco arriba de 6,76, pero la tendencia es declinante de todos modos. De todos modos, sí. Y usted nos explicó también que hay algunos factores que contribuyen a que esa inflación esté en este rango, ¿no? Claro, sí, no es solamente un problema no es un problema monetario únicamente, porque la cantidad de dinero está subiendo más que la inflación, Claro. porque se quiere estimular a través de tasas de interés relativamente bajas al consumo, a la inversión, etcétera, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero está subiendo a un ritmo del 10%, la inflación es 6,76, eso en condiciones normales se debería reflejar en una inflación del orden del mismo porte algunos meses en adelante, dentro de unos meses. Claro, claro. Pero hay que recordar que está ese factor de recesión o recesivo, Sí. o como quiera llamársele, Sí. que impide también que la demanda agregada presione fuertemente sobre la oferta y hace que los precios se mantengan relativamente controlados. O sea, Claro. como tener recesión, podés expandir la cantidad de dinero a un ritmo mayor que la inflación. Claro, claro. Eso por un lado. Ahora, lo importante de todo esto, es que, de acuerdo con lo que ha ocurrido con los salarios en el mes de abril, de acuerdo, Sí. el salario nominal con los ajustes y como decir, los aumentos del salario que han habido tanto en el sector público como en el sector privado, lo que se ha visto es un aumento en el salario real en los últimos 12 meses. Ajá. Un aumento en el salario real. Real. Sí. No nominal. Sí. El salario nominal subió 7,26 en los últimos 12 meses. ¿Y el salario real? No, el salario nominal, Sí. no Sí. real. El nominal subió 7 y algo. Lo que dije recién, 7,26. 7,26. Y la inflación subió un 6,76 Sí. en los últimos 12 meses. Sí. Por lo tanto, hoy sale la inflación, creo, del mes de mayo. Pero estoy hablando de abril. Hasta abril, la inflación en los 12 meses, 7,26. Perdón, 6,76. los salarios 7,26%. Sí. Y la inflación 6,76. Con lo cual, el salario real subió 0,47%. Claro. O sea que dejó de caer y ha subido en los últimos 12 meses. En la última parte del gobierno anterior, el salario real había caído. Había caído. Sí, sí. Yo no recuerdo bien, pero creo que estaba algo así como, no sé, levemente por abajo de 1%. Había caído ya, ¿no? Sí. En los últimos tiempos del gobierno anterior. Quiere decir que ahora, después cayó mucho porque
la inflación fue 10 y pico, lo que mencionaba yo, 10,36 o algo así, Sí. hasta junio del año pasado. Por lo tanto, había caído el salario real alrededor del 3%. Ujú. Había caído en los 12 meses hasta abril del 20, junio del 20, por ahí, en ese lapso, un 10,36. Y luego comenzó a subir y, si bien cayó en diciembre y en enero, empezó a subir, pero siempre siendo negativo, ¿no? A perder menos, digamos. Claro, claro. Y Sí. hoy está ganando 0,47% en los últimos 12 meses. Claro. O sea que yo no sé qué se va a hacer en las nuevas instancias de negociación salarial, pero este es un dato tremendamente importante, muy importante. Ya no se puede decir que el salario ha caído 3% y hay que recuperarlo y dar más para el próximo lapso que viene, porque siempre se estima cuál va a ser la inflación futura y demás, Sí. más lo que se perdió, etcétera. Eso ahora cambiaron las características de la negociación de junio Claro, y de julio. claro. Sí, sí. Se está en un rango meta inflacionario y el salario ha subido, ha incrementado un mínimo, pero subió. Ya no tiende a Me bajar. llama un poco la atención, si bien Sí. hay algunas explicaciones Sí, sí. contables, digamos, en el sentido que hay que esperar más tiempo para ver si el salario está realmente en tendencia creciente, Ujú. salario real me refiero, ¿no? Sí, claro, claro. O no. Ujú. Pero en caso que estuviera, yo creo que a pesar de eso, a pesar de que hay un desempleo relativamente alto y gente El seguro de paro. en seguro, que haya pasado esto es una cosa que tiene que, digamos... Yo le iba a preguntar eso, Jorge, ¿cómo ve usted esta conducta económica del gobierno? Porque vemos indicadores también, como por ejemplo, se ha amortiguado mucho el déficit fiscal. A su vez, tengo datos de que ha crecido las exportaciones también del país, más estos datos que usted nos está analizando. ¿Cómo lo ve, digamos, en este panorama de pandemia, además, ¿no? Que con este componente de incertidumbre y bueno, y de caras a que se empiece a reactivar la economía? Ayer el presidente, en la entrevista que le concede a Blanca Rodríguez en Canal 10, manifestó algunos conceptos muy importantes que si se cumplieran también modificarían el panorama sustancialmente. Por ejemplo, la obra pública de la que él habló, que es muy necesario infraestructura en el país. Habló de la Ruta 6, de otras rutas, de ese proyecto ante el cual es bastante pesimista el doctor Lapeire, pero el presidente está bastante optimista, de esa hidrovía hacia la Laguna Merín, bueno, mejora de los puertos, hay un montón de infraestructura, de la más pequeña a la más grande. Eso evidentemente va a generar también trabajo, cadena económica, ahí cambiaría también, ¿no?, el panorama. Sí, ahí ya entramos en el tema del nivel de actividad, ¿no? Claro, claro. Es cierto, las exportaciones crecieron significativamente, hay que tener en cuenta los puntos de comparación, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta también los precios, es decir, los volúmenes han subido, sí, la parte forestal muy buena, la parte cárnica también, La soja. el maíz y el trigo no estoy tan seguro, en fin, no lo sé eso, ¿verdad? Cuánto se exportó en términos de volumen físico de esos agrícolas, pero de lo otro sí, de la cárnico y forestal sí, claramente, pero los precios han jugado mucho, y eso se refleja en cierto modo también en el tipo de cambio. Es decir, que es muy relativamente no competitivo para algunos sectores, pero es relativamente competitivo y con su competitividad debido a los precios internacionales de lo que aumenta, de las exportaciones que aumentaron, generan una oferta de dólares en el mercado sumamente importante. Por lo tanto, se presiona, en lugar de haber una presión alcista sobre el tipo de cambio, vemos una presión bajista sobre el tipo de cambio. Claro, claro. El dólar, por ejemplo, no está más arriba de 44, casi 45 como llegó a estar, o 45. No.
¿no? Está en 43.70, o sea, el interbancario me refiero. Sí, sí. Entonces, lo que vemos es que hay una presión bajista porque la tasa de interés en Uruguay es baja, pero sigue siendo más alta que en el resto del mundo. Eso con estabilidad trae, y con ajustes por riesgo, etcétera, trae o mantiene inversiones en dólares financieras en Uruguay, porque además las importaciones de bienes y servicios son menores que las exportaciones. Entonces todo ese tipo de cosas presionan, digamos, o son explicación de por qué el dólar está relativamente bajo. Claro. Entonces, fíjate por ejemplo que el riesgo país en Uruguay ayer cerró en 100 y el día anterior estuvo en 99 puntos, menos del 1%. Sí. O sea que si comparamos los títulos uruguayos con los títulos del mundo libre de riesgo, que son los de Estados Unidos, estamos solamente una tasa, un 1% abajo. Claro. Eso evita que se vayan capitales al exterior y atrae capitales hacia el país, ¿no? Es importante ese dato. Es por eso que capitales me refiero financieros. Sí, financieros, claro, también, claro. Y bueno, y más tarde o más temprano, dado que los financieros son tan bajos a nivel global, también van a venir para la parte inmobiliaria, para otro tipo de inversiones, no solamente la inmobiliaria, ¿no? Claro. También, Jorge, hay otras variables o parámetros económicos que contribuyen a este panorama. Por ejemplo, el congelamiento de las tarifas públicas, ese aguante del que dice el presidente, y de combustibles, ¿no? Que ahora el viernes se reúne la ministra de Economía, pues parece que sí, que va a ser necesario un incremento de precios en el combustible. Y yo creo que sí, porque si uno mira qué está detrás de las tarifas públicas, concretamente los combustibles, ¿no? Sí. ¿Qué está detrás, ¿no? Que es los gastos propiamente tales, los salarios y fundamentalmente el petróleo. Y vemos que el precio del petróleo Brent está en $70. $70 es más que lo que estaba el precio del petróleo antes de la pandemia. Sí, que estuvo a $40, ¿no? 68. No, sí. Llegó a 0 también. Sí. O algo así. Llegó a un precio Guinness, ¿no? Récord Guinness de 40. Sí, no. El récord del petróleo, si miramos para atrás, era como estaba a $2 fue en el año 73 cuando se juntaron y decidieron la OPEP, ¿no? Estaba a $2. Claro, sí. A 4 se triplicó, así que subió como a $6 o $7, y después en el 80, el 80 subió a $40 de aquella época. Sí, lógico. Sí, yo me refería más bien al siglo XXI ya, ¿no? Un precio récord que se dio. Lo máximo que estuvo fue 68. No, llegó a estar más, sí, no recuerdo ahora. Sí. El tema es que en los últimos tiempos el petróleo ha subido significativamente por encima de lo que había estado el último ajuste de ANCAP. Claro. ANCAP había hecho, si mal no recuerdo, alguna compra anticipada a 40. Sí. ¿No? Llegó el petróleo se decía en ese momento, mirá, compramos a 40, yo no sé quién lo decía, pero yo decía, mirá, se compró a 40 y resulta que ahora está en $2 o $3, porque durante una semana, una cosa así, el exceso de petróleo en los países exportadores, exceso de demanda, lo que quería de oferta, lo que querían es sacarse de arriba el petróleo para poder seguir produciendo y bajó significativamente, llegó a estar negativo el precio, llévatelo y te pago. Sí, claro. Sí, creo que eso fue con Marta Jara, ¿no? Que había hecho como un stock, una compra de... Se había comunicado. Lo cual no está mal, sí que está mal, al contrario, siempre ante la duda hay que, porque tal vez ANCAP todavía después de que ocurrió eso, siguió comprando a 40, lo adjudicó, lo ceñó, o sí, que se fija el precio, ¿no? Quedó derivado para mantenerlo a 40 y después subió por encima de eso, así que también puede haber ganado por ahí. Pero ya después se termina el seguro, digamos, a través de derivativos y demás,
y otra vez está frente al precio spot o a término o contra entrega en un mes, 2 meses o lo que sea. Sí, sí, sí. Yo lo que veo es que hay un exceso de moneda extranjera en el mercado que hace que el tipo de cambio caiga, ¿no? Que caiga, claro, claro. Bueno, Jorge, y este es el panorama incluso rumbo a una nueva negociación del Consejo de Salarios. Acá el informe dice la desaceleración de la inflación es clave para el gobierno previo a que se inicie la ronda de negociación de los consejos de salarios. Claro, sí. Claro. Sí, no cabe duda. O sea que y si decimos además que el salario real ha subido en los últimos 12 meses, eso pone una nota distinta a las anteriores en la negociación. Claro. Ya no se puede decir pasa tal cosa, ¿no? Exacto. El salario ha caído fuertemente. Uh-huh. Yo no sé, ahora, ayer estaba escuchando anoche en el informativo, no sé en cuál, que ahora parece que hay algunos sectores del PIT-CNT que no desean el paro que se iba a hacer en junio. La FUS, sí, la Federación de la Salud. Razón por la cual... La razón que esgrimió que Bermúdez, ¿no? Bermúdez, creo que es el presidente de FUS, ¿no? Dijo que no era conveniente en este momento de pandemia, dado que si están abocados a colaborar con la pandemia y están preocupados por el tema salud, un paro generaría inconvenientes con los vacunatorios. Ah, claro. Es por ese tema. Creo que ahí le asistió lucidez y manifestó con responsabilidad que no están de acuerdo con eso. Claro. Y bueno, se lo plantearon a la mesa ejecutiva del PIT-CNT. Van a contar con el apoyo y, por supuesto, porque es importante también eso, ¿no? Porque si no, después se crea un clima de hostilidad social. Y, bueno, claro, todo eso se resolvió. Eso creo que fue una buena noticia. Fue una buena noticia. Hay que ver si es la única, ¿no? Bueno, sí. Si es la única razón, ¿no? Sí, claro. Porque tal vez el contexto de negociación no sea el adecuado, con el salario real subiendo y el desempleo tan alto. Y yo creo que van a ir con el argumento de que hay mucho desempleo y que todos estos números son números que no hacen a la realidad de una economía plena, qué sé yo, vendrá por ese lado. Sí, puede ser. Sí. Siempre se encuentra alguna justificación para los aumentos. ¿A quién no le gustaría Y bueno, sí, es la conducta que tiene el PIT-CNT, ¿no? Es una conducta ya reiterada, crónica. Por ejemplo, en el caso mío es que desapareciera la pandemia, si yo puedo viajar, ¿no? Claro. Yo trabajo en el exterior bastante y hace 1 año y medio que no puedo viajar. Claro, o sea sí. Porque no se hacen las cosas que yo hacía. Seguro, Jorge. A mí me gustaría también, pero hay cosas que no se pueden. No se pueden, lógico. Ayer lo hablamos con un amigo, afectó a todos los sectores económicos. Es un factor exógeno que es enemigo de la libertad económica. Yo siempre lo digo acá, no cabe duda que es así. Están todos los países con restricciones, con los motores a media, encendidos algunos motores y otros no. Yo hacía cuentas nomás de lo que significa la parálisis económica de la industria turística en países megaturísticos como España, por ejemplo, Italia, Francia. Claro. Sacaba cuenta, y España tiene un promedio de un turismo estable durante el año, Jorge, que está en los 90 y pico de millones de personas. Sí. Entonces, eso a mí me induce a pensar que España tiene un mercado interno durante el año, ellos son más o menos unos 48 millones, creo, andan en ese promedio de habitantes, de nacionales, ¿no? Pero si usted le suma ese turismo estable durante el año, estamos hablando de un mercado de 150 millones de personas. Y así, bueno, países que son muy turísticos como Francia, Italia, Grecia, inclusive países escandinavos que tienen un atractivo muy especial. Europa en sí es un continente muy turístico. Sí. Y ni que hablar Estados Unidos también, bueno, países... bueno, eso también, ¿no? Es un tema económico ahí que ha perjudicado muchísimo la economía mundial. Claro. Muchísimo. Está bien, escuché algo como que España ahora no quiere que vayan los uruguayos. Ah, sí. Y bueno, eso yo creo que se va a ir acomodando los zapallos en el carro, como se dice, a medida que pase el tiempo. Uruguay va en una campaña bastante interesante de vacunación. Vinieron más vacunas, se calcula que a fines de junio tengamos los 2 millones de vacunados con las 2 dosis. Sí, es la expectativa que hay, es lo único que... Sí. Porque por otro lado, uno ve, digamos, las externalidades que se generan sobre el resto de la población
por parte de quienes no tienen cuidado en esta época, ¿no? Claro, sí, es cierto. Es cierto. Otro tipo de cosas, pero sí. bueno, Sí. es lo que hay y sí, Jorge. lamentablemente no hay un acuerdo en qué es lo que se debe hacer, ¿no? Porque unos dicen hay que una cuarentena hasta que esto termine, otro dice una cuarentena por poco tiempo, una semana, 15 días, 20 días, otro dice no, responsabilidad, ¿cómo es? Libertad responsable. Responsable, sí, todo ese. Entonces, ¿quién tiene la razón? Y por otro lado, vemos la incertidumbre que hay a nivel regional, a nivel mundial, lo de India, por ejemplo. Claro. Yo no sé lo que está pasando en China. Bueno, hay datos muy alentadores respecto a que vacunas como Sinovac, la que se aplica acá, y Pfizer, son efectivas ante las nuevas cepas, como la P1, la de Manaus, como la cepa andina, que son las que están predominando. También eso se está dando a nivel de la OMS, ¿no? Sí, son vacunas que muestran efectividad ante estas cepas. Eso también es un dato alentador. Por otro lado, respecto a lo que usted dice, para mí sería para una próxima columna, porque yo tengo mi opinión formada sobre ese tema, soy bastante coincidente con lo que manifestó el presidente ayer. Uruguay no tiene una espalda financiera, no es un país desarrollado que tenga espalda como para decirle a todos los pequeños comerciantes, bueno, vamos a cerrar los shopping y todos los negocios de barrio, básicamente los que tienen que ver con bares, restaurantes. Eso rompería la cadena económica de los proveedores también, que no se habla ese tema. Afectaría muchísimo a mucha gente iría a un seguro de paro, y el Estado, ¿qué va a hacer? Le va a decir a la gente, bueno, encerrate ¿por cuánto? Por 20 días, 21 días, que es lo que se habla, una especie de cuarentena acotada. Y además se está comprobando que tampoco soluciona el tema del contagio. Lo estamos viendo con Argentina. Argentina es el país récord Guinness en cuarentenas, 8 meses. 8 meses. No sirvió para nada. Es el país con más contagios. Ahora vuelven con las restricciones alternativas que están haciendo, estas intermitentes. Y lo que están haciendo es fundir gente. Hay un 50% de comerciantes, de pymes, de mini pymes, de empresas medianas que se han fundido porque no tienen espalda financiera, no tienen espalda económica después para reabrir esos negocios y reacomodarse. ¿Cómo hacen? ¿No? Sin duda. Es un tema que creo que da para mucho. Hay países que sí lo pueden hacer. Por ejemplo, Nueva Zelanda, he visto un informe. Nueva Zelanda sucede que tenía una relación de deuda al Producto Bruto Interno del 32%. Y ahora ha pedido, es decir, hizo cuarentena, porque está en una campaña vacunatoria fuerte, que ya va saliendo el tema, aplicó esa receta que dice el GACH, pero acudió a un préstamo de 8.000 millones de dólares. Y quedó en un promedio de un 42% de deuda respecto al Producto Bruto Interno. Un país que es pujante, no es Uruguay, tiene otro nivel de infraestructura, de productividad, y Uruguay está, digamos, abocado, según el presidente, a empezar a crear infraestructura. Tenemos graves problemas de infraestructura para que se hagan más competitivos los productos. Yendo a eso, que Nueva Zelanda, no sé qué, que para ti, que para tan. Yo justo escribí ahora para el lunes que viene en El País el tema de las políticas procíclicas y contracíclicas. Ah, claro. Entonces hice un pequeño análisis de lo que ocurrió en los años después del 2008 hasta el 2012 o 2013, ¿no? Ajá. Que ahí, bueno, la economía uruguaya andaba muy bien, se crearon muchos impuestos, se creó el impuesto a la renta de las personas físicas, el IAS, etcétera, se recaudó muchísimo, se gastó muchísimo y se endeudó muchísimo. Claro. Entonces, en lugar de ahorrar en esa época, entonces se puede decir, sí, bueno, pero no se ahorró, pero se redistribuyó y no, perfecto. Sí. Y todo lo que se redistribuyó, ¿cómo germinó? Claro. ¿Fue deuda para gasto corriente o fue deuda para invertir en infraestructura? Qué sé yo. Es muy distinto. Claro, no fue deuda. Pero digo, todo lo que se dilapidó, ¿no? Sí. No, pero era redistribución para hacer más equitativa la distribución del ingreso. ¿De manera temporal o de manera permanente? Claro. Vos lo que tenés que pensar cuando invertís es para largo plazo. Cuando gastás es para el corto plazo. Sí. Y entonces ahí te viene a la cabeza decir, ¿y no habrá gastado por razones políticas, es decir, electorales, proselitistas, no sé qué? Sí. ¿Ah? Jorge, lo dejamos para la próxima, ¿le parece? Es un tema enorme.
un tema enorme. ¿Se genera una distribución estructural o una distribución temporal, por ejemplo? Exactamente. Muchísimas gracias, Jorge. Para 15.000 puestos de trabajo, creo, Sí. 200 y pico mil personas. Sí. Y bueno, ahí está dando la pauta de cómo estaba la cosa, ¿no? Cómo está el tema, realmente. La tasa de desempleo es alto, el mercado negro que hay de trabajo. Bueno, muy bien. Jorge, lo dejo porque se me viene el espacio con Iña y si no, no vamos a cumplir con ello. Se nos va el tiempo. Pero dejamos este tema que es enorme para el próximo miércoles, si le parece. Ok. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Buen día. Chao, chao. Bueno, con el economista Jorge Camón, hablando precisamente de economía e inflación. Y vamos a ir rápidamente a conversar con la doctora Marcia del Campo respecto al buen trato animal en este país que es agropecuario. Así que quédate ahí, porque tenemos que saber, dice, en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las